Amén. ¿Cuántos son contentos en esta mañana? Amén. Bienvenidos todos aquí en la iglesia del Señor, en la presencia del Señor. Yo doy gracias por el hermano pastor, mi amigo Mike Durán está aquí con nosotros. Amén. El misionero, el pastor, mi amigo en la fe. Y yo doy gracias por esta iglesia. Y yo doy gracias por el equipo de alabanzas en esta mañana. Amén. Hermana Cindy, una alumna en colegio, pero un miembro de la iglesia de Redentor. Amén. Y en esta mañana es un secreto, es el cumpleaños de mi sobrina, Violeta. Cuando entrar a la última parte del servicio, por favor, ayúdame para orar. ¿Cuántos aprecio tu iglesia en esta mañana? Amén. En los momentos difíciles, yo doy gracias porque yo tengo una iglesia para ayudarme y orarme y también para presentar o compartir los tiempos aquí en la iglesia. En el libro de segundo de Tesalonicenses, es el segundo libro o letra. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana y gracias otra vez más por este privilegio para proclamar la palabra del Señor. Es la palabra del Señor y es un privilegio, es un placer, porque es la palabra del Señor. En el segundo libro o letra de Tesalonicenses, capítulo 2, y los últimos versículos, los últimos versículos, 16 y 17. La palabra dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esa es la palabra del Señor y el pueblo del Señor dice, oremos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Tu preciosa palabra, Señor. Y gracias, Señor, por el pueblo aquí, Señor. Gracias, Señor, por los niños, jóvenes, adultos, ancianos, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero experienciar tu presencia, el poder del Espíritu Santo, el proclamar de tu palabra, Señor, en este momento. Somos humanos, Señor, pero necesita una experiencia divina, Señor, en este momento, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Sentarse, por favor. Mañana, el lunes, aquí en los Estados Unidos, se considera el Día de los Presidentes. Los alumnos no tienen escuela aquí en la comunidad. Se nos dice que recordemos y pensemos en la vida y contribuciones de los presidentes. Uno es Abraham Lincoln, cuyo cumpleaños es en febrero 12. Abraham Lincoln fue nuestro presidente número 16 de los Estados Unidos. Él logró preservar la Unión Americana durante la terrible guerra civil en Estados Unidos, la cual trajo la libertad de la esclavitud a la raza negra. A él se le considera ser el más grande presidente y el mayor héroe por su compromiso en hacer lo que es correcto. Él creía en la intención de los fundadores de este país y en su famoso discurso en Gettysburg declaró hace 87 años que nuestros padres fundadores dieron a la luz en este continente una nueva nación concebida
en libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales. Yo creo que todos los hombres y mujeres son creados iguales. Niños, jóvenes, adultos, creados iguales. En inglés y en español y otros idiomas son creados iguales. Yo creo que todos somos creados a la imagen de Dios. Continuamos luchando con esta propuesta, especialmente cuando nos enfrentamos a luchas, persecución y tragedia. Son creados iguales. Además, recordamos al presidente George Washington, conocido como el padre de nuestro país. También era conocido por la ética, el carácter y la moral. Es conocido por decir, no puedo decir una mentira. Es referencia a contar un árbol cerezo que se incluye, es una biografía escrita después de su muerte. La ética, el carácter y la moral siguen siendo una llamada cuando se enfrenta a vivir esta vida. Es similar en este libro de Tesalonicenses. Concluimos nuestra serie de Tesalonicenses con énfasis en la vida cristiana en 2020. El apóstol Pablo se vio obligado a abandonar Tesalónica de repente. ¿Y por qué los jóvenes cristianos se quedaron con poco apoyo durante un momento de feroz oposición? Es similar de la cultura en esta mañana. Pablo presenta un solo tema. Es decidiendo que nada podría alentar a los nuevos cristianos más en sus sufrimientos actuales que el regreso de Jesucristo. Escrito para la iglesia mayormente gentil en Tesalónica y fundada por Pablo, él alienta su fe y fortalece su esperanza en vista del regreso de Cristo Jesús. ¿Cuántos recuerdan en la primera carta, 14 veces se dirige a ellos como sus hermanos y hermanas? Es como su madre en primer capítulo del versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo es como su padre. En capítulo 2 y versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como se es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Él compara la separación diciendo en el primer libro, dice, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo quería alentarlos en la persecución, consolarlos en el dolor y establecerlos en la esperanza. En la segunda carta de Pablo buscó consolar y fortalecer a los tesalonicenses, recordándolos que serían compresados en la venida de Cristo. Mientras que Dios juzgaría a sus perseguidores. Las dos cartas a los tesalonicenses contienen sus escritos más detallados sobre los eventos del tiempo del fin.
Pablo había recibido noticias de Timoteo y Silas de que los nuevos cristianos se mantenían fieles a Cristo y que estaban enamorados de Cristo Jesús. Por lo tanto, las conclusiones de la amor, él afirma la salutación es de propia mano de Pablo, que es el signo de en toda carta mía, así escribo. Ese es capítulo 3 y versículo 17. Su propia mano, personal, relacional, esperanza y amor. Ese es el pueblo de Dios, ¿sí? Personal, relacional, esperanza y amor. La segunda carta parece ser más sobre corrección y aliento, ya que comienza con un llamado a discernir y no descartar. El discernimiento en las Escrituras es una habilidad que nos permite diferenciar. Un autor, Joe Stoll, escribe: necesitamos desesperadamente cultivar esta habilidad espiritual que nos permitirá saber lo correcto de lo incorrecto, distinguir la luz de la oscuridad, la verdad del error, lo mejor de lo mejor, la justicia de la injusticia, la pureza de la corrupción y los principios de la pragmática. Jesús nos llamó a amar y Díaz nos llamó a amar a la gente. Todavía hay una necesidad de discernimiento. Ese es el tema de este capítulo. El capítulo 1 termina con el versículo 1 de capítulo 1 dice, versículo 11 de capítulo 1 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El capítulo 2, en la segunda noticia, continúa con un llamado al discernimiento. Miren el capítulo 2 y versículo 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Ese es el contexto. Los cristianos en una cultura diferente. Todavía estamos en una cultura de engaño. Pablo tiene una palabra para vivir con persecución, desilusión y pérdida. Primero, Pablo recuerda: Dios eligió. Dios eligió. Miren el capítulo 2 y versículo 13. La palabra dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios
te eligió a ti. Eres elegido. Eligió al tiempo griego se refiere al momento definido. Te elegí desde el principio, desde el primer momento en que pensé en ti. Desde el principio, desde la eternidad, Dios los amó con un amor eterno. Desde el principio del mundo, el fin y los medios no deben separarse. Dios eligió, Dios escogió, Dios perdonó, Dios nos aceptó a ti y a mí para ser salvos, elegido a través de santificación. En el versículo 13 dice, mediante la santificación por el Espíritu. La santificación es un proceso, renovación y reforma. Fuimos elegidos a través del proceso de santificación. Dios ha terminado lo que sucederá con aquellos que voluntariamente aceptan la salvación y la siguen. Santificación y también fe. Y la fe, el versículo 13 dice, y la fe en la verdad. Somos elegidos por la fe en la verdad. Tener fe es abrazar, recibir el amor de la verdad. Un sentimiento de poder de la salvación. Un autor dice, no solo eres amado por Dios, sino que eres elegido por Dios. Independientemente de cómo te vean los demás, Dios te eligió para el equipo de rescate. Cuando estamos en tiempos de incertidumbre, recuerda que Dios te eligió. Dios llamó. Miren el versículo 14 de este capítulo 2. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que elegida es eterna, llamada está en el tiempo. Estos son dos actos de Dios. El elegido está enraizado en Dios hacia adentro. Llamado está sobre nosotros hacia afuera y fluye de ser elegido. Hay un gran propósito de Dios, un llamado a amar a Dios con todo o con nuestro corazón, mente y alma. Un llamado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un llamado a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Llamado a través de el Evangelio. Otra vez más en capítulo 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. El Evangelio, las buenas noticias que te trajeron. ¿Quién te trajo el Evangelio? Las buenas noticias, la verdad. Dios usó el Evangelio, las buenas nuevas, para traer la salvación. El Evangelio que fue confiado al apóstol Pablo trajo la salvación. El Evangelio que se confió a mis abuelos. El Evangelio que fue confiado a mis padres. El Evangelio que se me ha encomendado trae salvación. Se nos ha confiado el Evangelio. Ha sido llamado a través del Evangelio para alcanzar. Otra vez más, el versículo 14 dice, la última parte dice, a lo cual os llamó
mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios llamó con una meta en mente: obtener la gloria de Jesucristo. La gloria de Jesucristo es lo que recibiremos. La gloria que será puesta personalmente sobre los santos, tanto en el alma como en el cuerpo en la resurrección. Dios nos lo llamó directamente a la gloria de nuestro Señor. Es mi meta, ¿sí? La gloria de Jesucristo es lo que recibiremos. La gloria que será puesta personalmente sobre los santos. La gloria del Señor que viene mientras se vive esta vida. La gloria de Jesús es nuestro destino. La gloria de Jesús es nuestra meta. En el dolor perseguiremos la gloria de Jesús. En la pedida nos esforzamos por la gloria. En la persecución vivimos para obtener la gloria. Dios escogió, Dios llamó y Dios ha equipado. Y miren el versículo 15, dice, así que, otra vez más, así que hermanos, familia, la iglesia, cristianos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Por lo tanto, entonces, en vista del hecho de que eres elegido desde la eternidad y de que estás llamado a obtener la gloria, permanece firme. Estar firmes. Pablo animar a la iglesia a mantenerse firme incluso en medio de las dificultades. Mantenerse firme es un término militar. Hablar como capitán de los soldados implica una persuasión firme de la mente, una convicción de la verdad, un compromiso con el evangelio. Mantente firme en el evangelio. Mantente firme en lo que te han enseñado. Por lo tanto, más o menos, llegar a una conclusión. Ahora que te han recordado que eres elegido y llamado, mantente firme. No solo mantente firme, retener. En el versículo 15 dice otra vez más, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La acción expresada es un fuerte agarre o sin dejarlo ir. Aférrate a la verdad, aférrate al evangelio. Tenemos todo lo necesario para discernir y vencer y aferrarse a eso. No agregué nada, ninguna nueva filosofía, ninguna nueva revelación, ninguna nueva tendencia. Manténgase firme en lo que le ha enseñado. Las tradiciones debían transmitir lo que se transmitía. Eso es lo que tu padre espiritual y tu madre te dieron. Que lo que Dios dio a través de Jesucristo, aférrate a eso. Pues los últimos versículos 16 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,
conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra, conforte y confirme vuestros corazones. Confortar y establecer. Yo conozco, yo recuerdo un canto, un himno aquí en español, dice, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. ¿Cuántos recuerdan el himno? Sí, un versículo dice, en la mansión de Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Otro versículo dice, será muy triste estarme aquí, muy lejos, sí, del Salvador, pues moran ya con él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Es la palabra del Señor y el pueblo del Señor dice, amén. Gracias a Dios, oremos. Gracias, Señor, por tu palabra en los momentos así. Gracias por tu Espíritu, Señor, en los momentos así. En los tiempos, en las temporadas similar del hoy, de la cultura ahora. Señor, yo recibí la profecía del apóstol Pablo. Experiencia, momentos difíciles, experiencia, dolor, pero en medio de estos momentos hay un propósito, hay un plan, hay, Señor, un tiempo que demuestra, Señor, su gloria. Ayuda a su pueblo.